Cada vez falta menos para el sorteo del Mundial. Bueno, vamos a hablar específicamente de Paraguay y lo que va a ser el sorteo en el día de mañana a las 2 de la tarde. Vamos a analizar algunas cositas, vamos a remarcar algunas cositas sobre el sorteo, sobre qué países no pueden llegar a tocar en el día de mañana y para competir en el Mundial. Bueno, vamos por parte, ¿vale? Viendo un poquito lo que van a ser las cabezas de serie, estos serían los países que van a encabezar cada grupo. Bueno, vamos a suponer un posible grupo que le podría tocar a Paraguay tranquilamente. Después ustedes dirán si están de acuerdo o no. Agarrándonos de estos amistosos que se estuvieron jugando hace poquito, yo creo que cualquiera de estos tres países anfitriones pueden llegar a tocarle a Paraguay del bombo 1, tanto como México, Estados Unidos o Canadá del bombo 1. O que venga un poderoso como Inglaterra o Alemania. Rápidamente saltamos al bombo 2, creo que también acá hay muchas selecciones poderosas todavía, pero bueno, recuerden que solamente es una simple suposición. Pero si es por mí, elegiría a Senegal de Sadio Mané, que pasó por el Liverpool, también pasó por el Bayern. Creo que es una selección africana muy poderosa, pero bueno, me gustaría tener un duelo interesante. O si no, pasamos a Asia, quedándome con Corea o con Japón, cualquiera de los dos. Creo que los dos asiáticos son muy poderosos también. Y me gustaría tener una revancha, ya que jugamos hace poquito unos amistosos contra ellos. Me dan a elegir, creo que elegiría a Suiza también, que está clasificado, que está en el Bombo 2, que venga Yaka y sus amigos. No, este Yaka no, el otro, el verdadero que juega en el Sunderland. Es un pequeño chiste, amigos. El último bombo del bombo 4 elegiría a Haití, ya que bueno, Haití clasificó solamente 2 veces al Mundial y la verdad que en el 2010 tuvo un tsunami que lo marcó de por vida también. Es un país muy aguerrido que se levantó de todas las adversidades que tuvo, así que me quedo con Haití. Bueno amigos, recordemos que solamente esto es una suposición para el sorteo de mañana. Esto no es nada legal, nada, no tiene nada de realidad, solamente una suposición. Así que solamente lo hice para entretenerlos un poquito hasta que llegue el día de mañana y que sea la hora del sorteo oficial. Amigos, somos Página Roja, le mandamos un saludo, un abrazo, no olviden seguirnos, hasta luego.